Compasión, comprometidos con cada persona que hace parte de nuestro centro de entrenamiento bíblico. Entrenamos hombres y mujeres para que enfrenten los desafíos de la vida, los retos que se presentan diariamente, porque no solo transmitimos información, sino que cada clase es una impartición del poder de Dios, formando el carácter de Cristo en los estudiantes. Entendemos el entorno en el que vivimos, nuestra cultura. Por eso estamos presentes en varias ciudades de Colombia y en países como Venezuela, Brasil, México, Argentina y Estados Unidos. Enseñamos verdades doctrinales basadas en la palabra de Dios, con enseñanzas cristocéntricas, manteniendo la Biblia como su eje central para fortalecer la fe, manteniendo un balance en cada concepto impartido para que quien se involucre en Rema Secco nunca vuelva a ser el mismo. En el corazón de nuestros directores está el deseo de bendecir la mayor cantidad de personas posible. Por eso, los costos para ser entrenados en Rema Secco son accesibles, facilitando a muchas iglesias y ministerios la oportunidad de formar sus miembros. En más de 30 años de historia, nos hemos convertido en el centro de entrenamiento bíblico más reconocido y respetado en Colombia, apto para cualquier persona, sin importar la edad, género, denominación o nacionalidad, porque Rema Secco es para todos. Gracias al trabajo, ética y pasión de cada uno de los profesionales que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, proveemos las mejores condiciones a nuestros estudiantes, con calidad y excelencia. Cada maestro lleno del Espíritu Santo se esmera por guardar la sana doctrina, motivados a empoderar más personas para que sirvan a Dios en el lugar donde han sido plantados. Sabemos que quien nos ha llamado es fiel para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Conocemos a quien hemos servido y confiamos en quien va delante de nosotros para avanzar hacia el futuro, corriendo con la visión, conquistando nuevos retos y enseñando la única verdad que prevalece por los siglos. Rema Secco, involúcrate y nunca volverás a ser el mismo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el centro de entrenamiento es un buen lugar para aprender la palabra de Dios. Amén. Entonces involúcrate y nunca volverás a ser ¿qué? El mismo. Entonces nosotros tenemos acá en este tiempo el centro de entrenamiento bíblico Rema Secco en Bucaramanga. Si tú conoces a alguien acá en Bucaramanga que quiera estudiar la palabra de Dios, que quiera ser transformado por la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, este es un buen lugar. Amén. Y le damos gracias a Dios y a nuestros pastores John y Alba Romy por el privilegio en este tiempo de poder tener una extensión acá en Bucaramanga. Así que sé parte de este tiempo, sé parte de este centro de entrenamiento bíblico donde nunca volverás a ser el mismo, donde conocerás más de Dios, tu vida será transformada y conocerás el propósito de Dios. Así que te invito, te animo a que entres al centro de entrenamiento bíblico. Muy pronto tendremos matrículas en mayo, junio, para el calendario B. Así que conéctate en el centro de entrenamiento bíblico y haz parte de este buen lugar. Los amamos. Bueno, entonces vamos a un tiempo especial. Vamos a orar por los niños. Vamos a orar para que ellos vayan a su tiempo de oración, su tiempo de la palabra. Porque los niños también, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces ninguno de nosotros vamos a impedir que los niños lleguen a Jesús, porque Jesús ama a los niños y también desea que ellos crezcan en la palabra de Dios, que sean niños obedientes a sus padres y niños que conozcan el evangelio. Entonces vamos a orar por los niños. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por los niños, gracias porque son niños que crecen en sabiduría, en estatura, en gracia y favor con Dios y con los hombres, Señor. Niños empoderados por el Espíritu Santo, niños transformados por el poder de tu palabra, niños con un coeficiente intelectual muy alto, Padre. Gracias por los niños porque son niños edificados en la fe, niños fortalecidos y llenos del Espíritu Santo. Que tu palabra, la que va a ser enseñada en esta mañana, no vuelva vacía, sino que dé el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por los niños, gracias por tu palabra, Señor, que va a ser sembrada en sus corazones. Gracias por la maestra, Señor, que va a enseñar tu palabra a los niños, porque es una maestra llena del Espíritu Santo, una maestra dispuesta de corazón para enseñar tu palabra. Señor, dale sabiduría para enseñar tu palabra. Gracias por Villaquis, los bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Los niños pueden seguir a su clase allí con la maestra. Bendiciones. Entonces vamos a un tiempo especial de la palabra de Dios, un tiempo donde tú y yo vamos a compartir la palabra de Dios, amén, donde nos vamos a conectar y el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas y Dios va a hablar a nuestros corazones a través de tu palabra, de su palabra, amén. Entonces sigue allí conectado, no pierdas la conexión y si de pronto se ha congelado la imagen o algo, vuélvele a dar reiniciar o algo así para que vuelva la señal, amén. Porque muchas personas están conectadas en Facebook en diferentes partes del país, del mundo. Entonces a veces la señal se congestiona. Entonces tú y yo vamos a estar refrescando allí de vez en cuando la página. Le das allí refrescar y estás allí conectado con la palabra, conectado con el Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo es el que nos va a revelar su palabra. Y tú y yo vamos a ver un tema especial. Tal vez algunos ya lo hayan visto conmigo, pero quiero volver a tocar este tema de la palabra de Dios para que es un buen tiempo de estar conectado con la palabra, donde tú debes de mirar el consejo de la palabra. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? ¿Qué dice el Señor a través del conocimiento de la palabra? ¿Qué desea Él que hagamos en medio de estos tiempos? Amén. Entonces, tú y yo vamos a estar conectados con la palabra y para eso vamos a coger nuestra Biblia y vamos a hacer esta confesión de la palabra de Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios allí. Como dice la palabra en Salmo 119, 105. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, recuerda, la palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. No las circunstancias, no lo que dice el mundo, no lo que dice el vecino, no lo que dice fulano, no, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que traza nuestro destino. La palabra de Dios es la que dice hacia dónde debemos de ir. Amén. La palabra de Dios es la que en medio de las circunstancias nos da aliento, nos da la luz necesaria y nos da la dirección exacta. Amén. Entonces vamos allí y levante su Biblia conmigo. Diga, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que la palabra de Dios dice que puedo tener. Mi corazón está dispuesto. Mi mente está receptiva. Espíritu Santo, habla mi corazón. Espíritu Santo, transforma todo mi ser, Dios. Que mi entendimiento sea transformado, como lo dice tu palabra en Romanos 12:2, Señor. Que pueda entender la buena voluntad de Dios, Señor. Hoy, Señor, Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Sé tú el que dirijas el servicio en esta mañana. Habla a nuestro corazón, Espíritu Santo, a través de tu palabra y llénanos de tu presencia. Y que la impartición de tu palabra, el conocimiento de tu palabra, la revelación de tu palabra, sea, Señor, allí en nuestro espíritu, Señor, fluyendo con poder, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias porque podemos estar confiados a través de tu palabra. Espíritu Santo, te amamos. Sé tú en este momento y en este tiempo y con el servicio de Iglesia Cristiana Vida en Cristo y con las personas que están allí conectadas, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga el efecto para el que tú la has enviado, Señor. Porque haremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestros corazones. Y vamos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Vamos a ser esas personas que practican tu palabra, Padre. Habla a nuestro corazón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, vamos allí al tema de esta mañana. Allí están las pantallas, si usted lo está viendo. Se llama Formatea tu memoria. O cambia tu chip, también lo puedes decir. Formatea tu memoria o cambia tu chip. Puedes decirle al que está allí cerca suyo, dile, formatea tu memoria o cambia tu chip. ¿Ven? Entonces vamos allá a la palabra. Yo lo titulé así, formatea tu memoria o cambia tu chip. En la memoria de la PC hay un ordenador, ¿verdad? Y allí en el ordenador el ordenador es el computador, ¿sí? Pero en la memoria hay que hacer cambios a veces. Hay que quitar allí virus o cosas que pueden estar afectando allí la memoria interna de un computador. Pero en esta mañana yo vengo a traerte la palabra de Dios. Dice, formatea tu memoria. Algunos ya la habrán escuchado, pero quiero
volver a retomar esa palabra, porque la palabra de Dios dice en Hebreos que la fe viene por el oír, y el oír, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. Entonces tu fe va a ser incrementada por la palabra de Dios. Vamos a Romanos 12:2. Allí la palabra del Señor en Romanos 12:2 dice la palabra del Señor: no os conforméis. ¿Quién dice? Dios. No te conformes a este mundo, a este siglo, a esta situación, sino que, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo lo dice en Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente? Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Cuando somos transformados en nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Cuando hay una renovación de nuestros pensamientos por la palabra de Dios. Por eso en esta mañana yo te digo, formatea tu memoria, cambia el chip, confía en Dios, confía en su palabra. No dejes que el enemigo te traiga a temores, no dejes que la situación te haga ver circunstancias y estés temiendo. No, confía en Dios y en su palabra, transforma tu manera de pensar. Entonces, yo le digo en esta mañana, mi manera de pensar no debe estar pensando de la misma manera como piensa alguien sin Dios y sin esperanza. Escucha, mi iglesia, mi manera de pensar no debe estar pensando de la misma manera como piensa alguien sin Dios y sin esperanza. Usted tiene un Dios bueno y a un Dios que le da esperanza, amén. Entonces, sino que mi entendimiento, como comprendo y analizo y razono las cosas, debe ser transformado, debe tener un cambio de forma, un metamorfosis en nuestra mente. Es algún elemento nuevo es traducido introducido en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para reemplazar el elemento viejo y echarlo fuera. Así que transforma tu mente, transforma tu forma de pensar y entendimiento con el elemento nuevo de la palabra de Dios. Ya no con las cosas viejas. ¿Por qué? Porque el elemento viejo echa lo viejo afuera, el elemento nuevo echa lo viejo afuera. Entonces el elemento viejo es reemplazado. ¿Cuál? Elemento de temer, de que no se puede, de la escasez. No, sino que la palabra de Dios, el elemento nuevo, te transforma, ¿verdad? Amén. Y echa fuera el elemento viejo. Entonces, transfórmalo por la palabra de Dios, es el elemento nuevo que transformará nuestra manera de pensar. Escucha, mi iglesia. El elemento nuevo que transformará nuestra manera de pensar es la palabra de Dios. Amén. Entonces, tú no puedes estar pensando como piensa el mundo. A veces nos justificamos en nuestra manera de pensar y de entender. Tenemos un modus operandi de meditar las cosas y entender las cosas. Y nos pasa diariamente y meditamos en nuestra mente, bueno, las cosas deben de ser así. A veces las personas piensan así, ¿verdad? Bueno, las cosas deben de ser así. ¿Qué se le va a hacer? Tiene que continuar así, no se puede remediar. Entonces a veces pensamos, no habrá solución. ¿Qué se le va a hacer? No, pero tú debes de cambiar tu chip. Tú debes de resetear tu memoria. Resetea la memoria con la palabra de Dios. A veces se viene un pensamiento negativo, ¿verdad? A veces esos pensamientos negativos atrofian o incapacitan nuestra vida. No permitas que un pensamiento negativo haga raíz en tu mente y en tu entendimiento. No, sácalo de allí. Amén. Pensamientos de duda, déjalos. A veces los pensamientos de duda, ¿verdad? Dejamos que nuestra manera de entender y pensar sean inestable. A veces comenzamos a cavilar, ¿será que sí se harán las cosas? ¿Será que va a pasar aquello que le pasó a mi compañero de trabajo que le dio el coronavirus? No piense en eso. Cambia tu manera de pensar, resetea tu memoria. Y a veces también, no, que los echaron porque la situación está pesada. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios sí puede hacer algo? No estoy seguro. De pronto puede, o el resultado de aquello que estoy creyendo, ¿será que no? Entonces, y nuestra mente, nuestro entendimiento se vuelve un rompecabezas, lleno de preguntas y dudas. Pero iglesia, no debe de ser así. Amén. ¿Qué debemos de tener? Resetear nuestra mente y nuestra memoria. Resetea tu memoria. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Un cambio de mente por la palabra de Dios. Amén. Usted debe tener un cambio de mente, de tu mente por la palabra de Dios.
Romanos 12:2, vamos allí otra vez a la palabra, que es nuestro versículo, versículo allí principal. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que yo no me voy a conformar a este siglo, que yo no me voy a conformar a lo que dice este mundo, amén, que el mundo está en angustia, el mundo está en circunstancias, el mundo está, no sé, en incertidumbre, pero tú y yo no estamos en incertidumbre, tú y yo estamos conectados a la palabra de Dios, tú y yo estamos conectados a la vida. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a la filosofía de este mundo, no te conformes a las circunstancias, no, tú eres un hijo de Dios y tienes que tener un cambio de mente por la palabra de Dios. Mi vida no debe estar basada en cómo piense y actúa que este mundo, sino que debo transformar mi entendimiento, mi forma de pensar con la palabra de Dios. Mi vida no debe estar conformada a lo que piensa este mundo, sino que debe estar conformada a lo que piensa la palabra de Dios de mí a través de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando compruebas que aunque vengan las circunstancias, mi forma de pensar con la palabra de Dios, cuando vengan las circunstancias, yo voy a meditar en qué dice Dios y su palabra, no en lo que dice las circunstancias. Comprobarás y saborearás y experimentarás la buena voluntad de Dios, que es que cuando meditas en la palabra de Dios, comprobarás, saborearás y experimentarás la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, iglesia. Amén. Entonces, ten un cambio de mente por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo estamos? Pues, la pregunta en esta mañana es, ¿cómo estamos pensando diariamente? Amén. ¿Qué pensamientos se vienen a tu vida? ¿Pensamientos tal vez de fracaso? ¿Pensamientos tal vez de derrota, de lástima de sí mismos? ¿De pobreza, de escasez o de muerte o de peste, como lo están en esta situación la gente de este mundo? No debe de estar así, iglesia. Debe tener un cambio de mente por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué te estará diciendo el diablo a tu mente? Te dice que no vale la pena vivir, que eres un caso sin remedio. ¿Qué más te puede decir? Que no va a haber solución. Pero yo te digo en esta mañana, de acuerdo a la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar por la palabra de Dios y cambiará tu manera de vivir, iglesia. Cambia tu manera de pensar por la palabra de Dios y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar, cámbiala con la palabra de Dios y cambiará tu manera de vivir. Amén. Entonces, ¿qué dice acá también? No te llenes de temor, no te llenes de temor, iglesia, no. El temor no es de Dios. Echa fuera el temor en el nombre de Jesús. Llénate de espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Entonces, Dios todavía está, escúchame, Dios todavía está sentado en su trono y tiene cuidado de ti. Él no se ha caído de su trono, iglesia. Él tiene cuidado de ti. Entonces, confía en Dios que Él hará. Amén. Y Él es tu Padre y no te deja solo. El Señor te dice. ¿Qué te dice el Señor en su palabra? Escúcheme. ¿Qué dice el Señor a través de sus sagradas escrituras allí en la palabra? Acompáñame allá a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, ¿lo encontramos? Compartamos allí la palabra del Señor. Acompáñame allí tú con tu Biblia y vamos allí a la palabra del Señor. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién tiene pensamientos acerca de vosotros? ¿Y quién sabe esos pensamientos? Dios mismo. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Escúchame, tú que me escuchas en esta mañana en Facebook, aquel que estás conectado, tu iglesia y amigos que nos están escuchando, escúchame, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Ninguna plaga tocará tu morada en el nombre de Jesús. Ninguna plaga en el nombre de Jesús. Ninguna peste en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, ¿verdad? Pensamientos que, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Amén. ¿Qué estás esperando de parte de Dios? Espera lo bueno de parte de Dios. Espera lo mejor de parte de Dios. Amén. Entonces, debes entender que Dios no ha acabado contigo. Dios no se ha desentendido de ti. Dios tiene cuidado de ti, iglesia.
Dios tiene cuidado de ti, amigo mío, en esta mañana. Entonces, ten un cambio de mente por la palabra de Dios. Renueva tus pensamientos. Romanos 12:2 lo dice, transformaos por medio de la renovación. Resetea tu memoria, resetea tu entendimiento con la palabra de Dios. Entonces, Dios apenas está empezando a hacer cosas maravillosas con tu vida. Escúchame, tú que me estás escuchando en esta mañana. Dios apenas está empezando a hacer cosas maravillosas con tu vida. Él hasta ahora está empezando contigo. Amén. Si el enemigo dijo una cosa, no le creas. Dios es tu Padre y Dios tiene cuidado de ti. Amén. Entonces, así que dile al diablo, diablo mentiroso, no, diablo, no te haré caso. Vete con tus mentiras. Yo no voy a fracasar. Escúcheme, no vas a fracasar. Mi vida todavía no ha terminado. Esto apenas comienza y mi futuro es glorioso en Dios. Vete porque tú no tienes parte en mi vida. Escúchame, Dios apenas empezó contigo. Amén. Entonces, ten un cambio de mente por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Resetea tu mente, formatea sacando. Escúchame, otro punto que debemos de entender es formatea tu mente sacando el temor de tu vida. Saca el temor de tu vida. No estés temiendo. Cambia el chip. Cambia tu chip. No estés temiendo. Formatea tu mente. Amén. Formatea tu entendimiento con la palabra de Dios. Saca el temor de tu vida. No permitas que el temor se apodere de tu vida. Entonces ahí dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperar. Entonces una de las partes para formatear nuestra memoria es saca el temor de tu vida. No permitas que el enemigo venga a traer temor. Puede las golondrinas revolotear y allí encima de tu cabeza, pero no permitas que esas golondrinas hagan nido en tu cabeza. No permitas que el temor haga nido en tu vida. No, saca el temor de tu vida. Primera de Juan, dice la palabra del Señor allí, Primera de Juan capítulo 4, versículo 17 al 19. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado ¿qué? El amor en nosotros, para que tengamos confianza en Dios, no temiendo, confiando en Dios, porque el amor de Dios se perfecciona en nosotros. No temiendo, porque el amor de Dios está en nosotros. Amén. Entonces, está tranquilo y quieto. Dice el versículo 18, en el amor no hay temor. Escúchame, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. No temas, porque el temor en sí lleva castigo. Así que nuestro amor se ha perfeccionado en Dios. Amén. Echa fuera el temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que formatea tu memoria sacando el temor de tu vida, con la palabra de Dios y con el amor de Dios. Porque de donde el que teme, dice allí la palabra de Dios, no ha sido perfeccionado en el amor. Pero dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero y su amor ha sido derramado en nuestros corazones para no temer, sino para estar allí firmes en la palabra, con el poder del Espíritu Santo, con el espíritu de poder, amor y dominio propio, sin temer, confiando en Dios. Así que el temor lleva en sí castigo. No permitas que el temor entre a tu vida. ¿Qué estás temiendo? Te hago la pregunta en esta mañana. Tal vez estás temiendo una mala noticia, un mal reporte, te llenas de incertidumbre, piensas tal vez que esta situación no tiene solución y llegan pensamientos de temor a veces, ¿verdad? Temor al fracaso, temor a la oscuridad, temor a la soledad, temor a la oscuridad. Hay batallas que se libran en nuestra mente a veces por el temor, ¿verdad? En los pensamientos y quieren controlar nuestra forma de vivir y ver las cosas. Pero Dios dice, cambia tu manera de pensar, confía solo en Él y echa fuera el temor. No temas, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que renueva tu mente, formatea sacando el temor de tu vida. Amén. ¿Qué dice Job? Escúchame, el temor no es bueno para tu vida. Job lo dijo. Dice la palabra del Señor en Job 3:25. A través de su palabra dice el Señor en Job. Dice Job, el siervo de Dios allí en el Antiguo Testamento. Job capítulo 3, versículo 25 al 26. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Escúchame, el temor no es bueno. Así que
Formatea sacando el temor de tu vida. Renueva tu entendimiento. Di, yo tengo espíritu de poder, de amor y dominio propio. Mayor es el que está en mi vida que el que está afuera en el mundo. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No temeré. No se adormecerá aquel que guarda a Israel. No se adormecerá aquel que guarda mi vida. Entonces no temas, porque Job dijo, lo que tanto temía me sobrevino. Así que no temas a este tiempo de incertidumbre. No temas al coronavirus. No, confía en Dios. Él es tu guardador y Él es tu protector. Así que formatea sacando el temor de tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 42, capítulo 4, versículo 11? Salmo 42, capítulo 42, versículo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor. Aquí en la palabra vemos que allí dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, decía el salmista, entre voces de alegría y alabanzas del pueblo en fiesta. Y dice el salmista, él se habla a sí mismo, usted debe hablarse a usted mismo. Dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿O por qué temes, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera. Y él se contesta él mismo con la palabra, dice, espera en Dios. Y yo te digo en esta mañana, espera en Dios, créele a Dios, créele a su palabra. Cree lo que Él ha dicho de ti. Cree lo que Él ha hecho a través de Jesucristo en la cruz del Calvario y al levantarse triunfante de la cruz y sentarse a la diestra del Padre, porque en Cristo somos más que vencedores. Dice, ¿y por qué? Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, alabémosle aún en medio de estos tiempos. Dice, salvación mía y Dios mío. Amén. El salmista reconoció y le habló a su alma. Su alma a veces tiende a tener temor, pero no, háblese usted mismo con la palabra y diga, no te abates, alma mía. Confía en Dios, aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, porque la salvación viene de Dios. Así que formatea sacando el temor de tu vida. Amén. El salmista le hablaba en el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida. Y él se pasó por circunstancias y reconocía. Pero la palabra del Señor dice, vuelve y lo repite en el versículo 9, dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Pero Dios nunca se olvida de nosotros, amén. Y dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la presión de mi enemigo? No vamos a estar enlutados por la presión de nuestro enemigo. Entonces ahí dice, vuelve y repite en el versículo 11, vuelve y se habla el mismo con la palabra, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y viene la respuesta, dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Entonces yo te digo en esta mañana, iglesia, el salmista se hablaba él mismo y se recordaba que Dios era su salvación. Recuerda que la salvación viene de Dios. Formatea tu mente con la palabra de Dios. Cambia tus pensamientos con la palabra de Dios. Amén. Saca el temor de tu vida. ¿Qué dice Salmo 103, versículo 2 al 5? Entonces vamos allá la palabra al Salmos capítulo 103, versículo 2 al 5. Entonces dice, allí en 2 Timoteo, tal vez no lo había citado, pero es bueno, ¿verdad? Allí en Salmo, vamos allá a Salmo 102. Salmo capítulo 103, versículo 2 al 5. Dice, bendice alma mía. Tú tienes que hacer eso contigo mismo, con la palabra de Dios, cuando estés en comunión con el Señor. Pero dice la palabra del Señor, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien, escúchame, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Entonces, no sé si usted está entendiendo, formatea tu memoria y cambia tu manera de ver las cosas. Dios hace eso por ti. Dios te corona de favores. Dios hace de bien tu boca. Él te corona de sus favores y misericordias. Amén. Así que no temas, dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios te dice en esta mañana, no temas. Saca el temor de tu vida, formatea tu entendimiento, formatea tu memoria. Con el perfecto amor, echa fuera el temor y confía en Dios. Dice que Él nos sostendrá con su diestra derecha.
porque Él nos fortalecerá y nos ayudará. Amén. Entonces, no te angusties por nada. Encomienda al Señor tu camino. Confía solo en Él, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos allá a la palabra. Dice la palabra del Señor: estando persuadido esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Escúchame. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su Hijo Jesucristo. Escúchame. Dios empezó. No pienses que no tienes remedio, que eres un caso perdido. Solo confía en Dios. Ríndete a Él. Cambia tu manera de pensar. Piensa como Dios piensa de ti. Si te das cuenta, habíamos escuchado muchos casos perdidos, pero Dios no se dio por vencido, sino que nos transformó. Algunos éramos casos perdidos, escúchame, pero Dios no se dio por vencido, sino que nos transformó. Amén. Dios nos transformó e hizo algo nuevo en nosotros. Dígale que está a su lado, dígale allá a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, a su amigo, dígale, no eres caso perdido. Dios va a hacer algo nuevo contigo. Amén. Entonces confía en Dios. Confía en su palabra. Y una de las maneras de formatear nuestra memoria es dejando que el amor de Dios nos domine. Escúcheme, iglesia. Deje que el amor de Dios lo domine. No deje que el egoísmo lo domine. No deje que el temor lo domine. Entonces allí dice su palabra: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Jesús era un Dios de amor, amén. Un Dios de poder. Entonces el Señor dice, ¿qué cosas debo pensar? Amén. Entonces allí, escúcheme, allí en la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escúchame, es tiempo de dejar que el amor de Dios nos domine. El amor de Dios echa fuera el temor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Nada, usted no debe tener un espíritu de temor. La palabra de Dios nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio, de autodisciplina. Así que no temas, deja que el amor de Dios te domine. Jeremías 29 dice: porque yo sé los pensamientos, vuelvo y lo repito, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de esperanza, amén, pensamientos de bien y no de mal, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, la palabra del Señor también nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se goza de la injusticia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Escúcheme, pero el versículo 7 dice, el amor de Dios, el versículo 8 iniciando dice, el amor de Dios nunca deja de ser. Así que deja que el amor de Dios te domine y que tu mente sea transformada por la palabra y que el amor de Dios tome el control de tu vida. Dios nos enseña que nuestra vida debe estar dominada por su amor, iglesia, para tener buenos pensamientos. Cuando el amor de Dios te domina, vas a tener buenos pensamientos. Cuando el amor de Dios domina nuestro corazón, empezamos a tener los pensamientos de Dios. Escúchame, cuando el amor de Dios, amén, empieza a dominar, dice la palabra, cuando el amor de Dios nos domina, empezamos a tener los pensamientos de Dios, pensamientos de bien y no de mal, para ser de bendición a otros, no tomando represalias, no tomando venganza por pecados o injusticias. ¿Qué hace el amor de Dios? Amén, nos enseña las buenas cosas, nos enseña a amar a nuestro prójimo. Entonces tenemos que formatear nuestras mentes, nuestra memoria, cuando dejamos que el amor de Dios nos domine, iglesia. Entonces no debemos dejar que el enemigo venga a meternos temor, no debemos dejar que el enemigo venga a meternos miedo, ¿verdad? Sino que debemos dejar que sea ese amor, recordarle al enemigo cuál es su destino. ¿Sabes cuál es el destino del diablo? Porque el diablo tal vez ha traído en este tiempo incertidumbre a las personas de este mundo.
Pero el destino del diablo está en Apocalipsis. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 10. Y usted debe recordarle eso al diablo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Escúchame, cuando el diablo venga a traerte temor, cuando el diablo te venga a hablar de circunstancias, nada, no le hagas caso. Deja que el amor de Dios te domine y recuérdale al diablo su destino, que es el lago de fuego. Dile, no, diablo, vete con tu temor, vete con tu miedo, porque yo tengo espíritu de poder, de amor y dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice Jesús? Entonces debes de formatear tu memoria. Una de las cosas que tú debes de hacer es formatear tu memoria. Amén. Formatea tu entendimiento. ¿Qué dice allí Jesús sobre eso? Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Hablando del afán, no afanado, sino confiado. Escúchame, en esta mañana formatea tu memoria, no siendo afanados. No te afanes, confía en Dios. Dice la palabra del Señor, por tanto os digo, dice el Señor Jesucristo. Y acompáñame allí en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Voy a leer algunos textos allí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Qué dice más la palabra de Dios allí? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Escúchame, Jesús lo está diciendo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Escúchame, Papá Dios tiene cuidado de las aves de los cielos. Amén. Y las alimenta. Y dice el Señor Jesús con su respuesta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir una estatura a su codo, o más días, o más tiempo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho, escúchame, Dios está diciendo en esta mañana, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Dios quiere que no estés afanado, que estés confiado en Él y que tengas fe. Si Dios tiene cuidado de las aves de los cielos, si Dios tiene cuidado de los lirios del campo y los viste hermosamente, aún más que Salomón, ¿cuánto más a ti que eres un hijo de Dios? ¿Cuánto más a ti que eres su preciado tesoro a través de la sangre de Jesús? Amén. Entonces, no afanados, sino confiados. Yo te digo en esta mañana, coloca tu confianza en Dios. Háblale de tus peticiones y después deja que Él obre. Coloca tu confianza en Dios, háblale de tus peticiones y deja que Él obre. No trates de saber ni cómo se va a hacer. Deja que Dios obre. Él verá cómo va a orar, amén. Pero tú le crees a Dios y no vas a estar afanado. Y empieza a darle un canto de alabanza. Alábale en medio de las circunstancias. Dale gloria a Dios en medio de las circunstancias. La palabra dice que nuestra alabanza está de continuo en nuestra boca, en todo tiempo, amén. En todo tiempo. Entonces, porque la respuesta, escúchame, viene pronto en el nombre de Jesús, a través de Dios y su palabra, a través del Espíritu Santo. Dios lo hará y será mucho más grande de lo que has pensado. Pero no te afanes, confía en Dios. Y vamos a otro siguiente punto. ¿Qué cosas debo pensar? ¿Qué cosas debo pensar? ¿Y qué dice la palabra del Señor allí? ¿Y qué cosas debo pensar? Vamos allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Entonces, ¿qué debo pensar? ¿Qué debo estar pensando? ¿Qué debo hacer? ¿Amén? Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cómo debo pensar? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, escúchame, Dios te dice cómo debes de pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. Amén. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Escúchame, el Señor le dice en esta mañana cómo debes de pensar. ¿Qué cosas debes de pensar? Entonces, lo que decimos va conectado con lo que pensamos. ¿Qué estás hablando últimamente en tu vida, en tu familia? Porque lo que dices está conectado con lo que estás creyendo, con lo que estás pensando. ¿Qué cosas estás pensando? ¿Y qué te está diciendo el Señor en esta mañana a través de Filipenses capítulo 4,
versículos 8. Pensar en lo bueno. ¿Cómo estás pensando? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo con tus labios últimamente? Eso, lo que estás diciendo con tus labios últimamente, eso determinará lo que estás viendo y viviendo en este momento. Así que cambia tu manera de pensar. Cámbiala con la palabra de Dios. Pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto de pensar. No pienses en que el mundo está pasando por en medio de estas circunstancias. No piense que todo va a estar en caos, no, sino que piensa por la palabra de Dios. Piensa lo que Dios dice en su palabra, que hemos de tener pensamientos buenos, pensamientos puros. ¿Qué dice Marcos 11:23, capítulo 11, versículo 22 al 24? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no lo hace en su corazón, sino que cree que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Entonces Jesús hace énfasis en el decir, y es muy importante lo que decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es importante lo que dice, porque es cierto digo que cualquiera que diga, lo que diga. Entonces, lo que está saliendo de nuestra boca y de nuestros labios es lo que hemos estado pensando en nuestro corazón. Y Filipenses 4:8 dice, en esto pensar, en lo bueno. Amén. Entonces, ¿qué estás diciendo? Habla cosas buenas sobre tu familia. Habla la palabra de Dios. Habla la bendición de Dios. No temas. El Señor está contigo. No temas a la escasez. No temas a este tiempo y a esta circunstancia, porque mayor es el que está en tu vida. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estamos hablando últimamente? ¿Vida o muerte? ¿Estamos hablando más del coronavirus o del Dios que puede cambiar las circunstancias y quitar ese coronavirus del medio de nosotros? Entonces, habla del Dios de gloria, habla del Dios que puede transformar las circunstancias por la palabra de Dios. Cuando nosotros le creemos, las cosas cambian por la palabra de Dios. Amén. Creí, dice la palabra de Dios, por lo cual hablé. Entonces, ¿qué estamos hablando últimamente? ¿Vida o muerte? ¿Bendición o maldición? ¿Escasez y pobreza o la abundancia de Dios y sus bendiciones en mi vida? Lo que estás pensando y hablando será el resultado de lo que estás viendo. Escúchame, iglesia, amigo que me estás escuchando allí en Facebook. Lo que estás pensando y hablando será el resultado de lo que estás viendo. El Señor dice, tened pensamientos de bien, tened pensamientos puros. En esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. ¿Qué dice Santiago capítulo 3, versículo 8? Pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que engañen. Entonces, dice Santiago, versículo 8, ¿no? Santiago dice, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. Escúcheme, hermano, en esta mañana, iglesia, no debe ser así. No debes de hablar contrario a la palabra de Dios. Debes hablar bien. Debes hablar como dice Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto vas a pensar, amén. Porque allí puse la figura, dice, lo que estás pensando y hablando será el resultado de lo que estás viendo. Entonces, ¿qué estás pensando últimamente? ¿Qué estás hablando? Cambia tu chip, formatea tu memoria, créele a la palabra de Dios, créele al Espíritu Santo que habla cosas buenas de ti, amén, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios, inspiró a sus hombres para escribir la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada, tampoco higos de un árbol de aceitunas ni uvas de un árbol de higos. Entonces, Dios desea que hables palabras de bendición, no de temor, no que me va a dar el coronavirus, no, la palabra dice, ni plaga tocará mi morada, ni plaga tocará mi morada. Entonces, he aquí no se adormecerá a Israel. He aquí no se adormecerá aquel que guarda a Israel, el que guarda tu vida, el que guarda tu hogar. Dios no se ha caído de su trono. Dios está en control de tu vida. Amén, porque tú eres la iglesia triunfante. Y la palabra de Dios, vamos allá a la palabra de Dios, allí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé.
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién? De Pablo. ¿De quién? De los apóstoles que estaban allí confesando la palabra de Dios, diciendo, no temas, confía en mí. Dice el Señor Jesús, no temas, cree y verás la gloria de Dios. Entonces, teniendo el mismo espíritu de fe, hablamos a las circunstancias por la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesucristo, las circunstancias cambian. Nuestra casa está cubierta por la sangre de Jesús. Nuestra familia está protegida por la sangre preciosa de Jesús. Y ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Saca la basura de tu mente. Saca la basura renueva tus pensamientos. Amén. Entonces, saca la basura de la mente, saca la basura del entendimiento. Mete la palabra de Dios allí. Transforma tu manera de pensar, resetea tu memoria, cambia tu chi. Saca la basura. ¿Qué dice Proverbios capítulo 23, versículo 7? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Entonces, Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Escúchame, iglesia. Dios habla a través de tu palabra. Que tales nuestros pensamientos en nuestro corazón, tal somos nosotros. Y nuestros pensamientos deben de estar como Filipenses 4:8, pensando lo bueno, lo amable, lo puro, algo que tenga virtud, digno de alabanza. En esto debemos de pensar, amén. Entonces, ¿qué estoy pensando y qué estoy hablando? Realmente cuando sabemos que nosotros vamos a saber cuando nuestros pensamientos han cambiado, ¿verdad? Y lo que hablamos por la palabra de Dios. Sabremos que estamos creyendo cuando hay presión en nuestra vida, aún qué está saliendo de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo que emana de nosotros en ese momento, lo que manifestamos en ese momento y conforme como actuamos y las decisiones que tomemos, allí se verá reflejado en qué estoy creyendo. ¿Qué estás creyendo en medio de las circunstancias? ¿Qué se está reflejando en lo que hablas? ¿En dónde está puesta tu confianza y mi confianza? Escúchame, ¿qué está saliendo de tu boca? Saca la basura de tu mente, saca la basura de las palabras que a veces hablan. No permitas que el enemigo venga a traer palabras erradas a tu boca. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa los pensamientos de Dios. Piensa lo bueno. Piensa la palabra de Dios, que no ha acabado, que Dios está empezando apenas contigo, que alzaremos nuestros ojos a los montes y el socorro viene de Jehová, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, en su palabra dice el Señor, Primera de Corintios, vamos allá a la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Escúchenme lo que dice el Señor en su palabra. Acompáñame allí, iglesia y amigo que estás allí conectado conmigo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor. Aleluya. Versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, escúcheme lo que dice su palabra, mas nosotros tenemos, escúcheme, allí dice, ¿no? Como dice la Escritura, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién le puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos los pensamientos de Cristo. ¿Qué estás pensando en esta mañana? Saca la basura de tu mente. Dice la palabra del Señor allí en la Reina Valera, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tu mente debe estar conectada con Cristo. Cristo y su palabra son uno. Lo que debe salir de tu mente y de tu boca es la palabra de Dios. Tu mente tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, en la traducción del lenguaje actual, dice, como dice la Biblia. Vamos allí. Allí en la palabra del Señor. Como dice la Biblia, dice aquí, ¿quién sabe lo que piensa el Señor?
¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Escúcheme, esto viene más claro todavía. Y por eso pensamos como Cristo. Pensamos como nuestro Señor piensa. El Señor piensa cosas buenas y no malas. Cosas para darnos el fin que esperamos. Dice, sus pensamientos son de bien y no de mal. Pensamientos de paz para darnos el fin que esperamos. Saca la basura de tu mente. Transforma, resetea tu memoria con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra viva y es eficaz. Amén. Y vamos allí dice la palabra de Dios allí en Romanos 12:2 para terminar allí y terminar nuestro tema de resetea tu memoria. Una de las partes que hemos de hacer es transformar nuestro entendimiento, iglesia. Transforma tu entendimiento por la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 2, acompáñenme allí con nuestro texto introductorio, con nuestro texto principal. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escúchame, la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tu hogar, es agradable y perfecta. Así que formatea tu memoria. No dejes que el enemigo venga a traerte cosas contrarias a la palabra de Dios y a los pensamientos de Dios. Ten un cambio de mente por la palabra de Dios. Entendimos en esta mañana que hay que tener un cambio de mente por la palabra de Dios. Cambia tu mente por la palabra de Dios. No te conformes a lo que dice este mundo. No te conformes a la situación que este mundo está pasando. Párate firme en la palabra de Dios. Créele al Dios Todopoderoso, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios creador del universo. Por eso el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Confía en Dios y aún he de alabarle. La palabra dice que el salmista decía, alma mía, aún he de esperar en Él, porque de Él viene la salvación mía, mi Dios mío y mi salvación. Entonces tú debes estar allí confiado, transformando tu memoria y tu mente y llenando tu corazón con la palabra de Dios y sabiendo que tu confianza y tu respuesta viene de Dios. No de las circunstancias, no del tiempo que está pasando este mundo, sino de Jesucristo, que tiene el control de tu vida. Jesucristo que es el Señor y Salvador. Jesucristo que está sentado en su trono y no se ha caído de allí. Y Él no ha terminado con tu vida, sino que apenas está empezando. Así que cambia tu mente con la palabra de Dios. Formatea sacando el temor de tu vida. ¿Qué más decíamos si hablamos de la palabra del Señor allí? Deja que el amor de Dios te domine. Deja que ese amor de Dios, el perfecto amor, echa fuera el temor. Amén. No vamos a temer. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo debemos de pensar? Acabamos de ver cómo debemos de pensar. Pensamientos de bien, ¿verdad? Pero también decía allí, no estando afanados, sino confiados en Dios. Por esto usted debe estar confiado en Dios. Debe tener la palabra de Dios en su corazón y en su boca. Creí, por lo cual hablé. Habla la palabra de Dios. Dale gloria a Dios, no a las circunstancias. No hables tanto a las circunstancias. Háblale a las circunstancias del Dios que tiene. No le hables a Dios de las circunstancias. Habla a las circunstancias del Dios que tú tienes. Y dale la gloria a Dios. Dale gracias a Dios porque Él, en medio de las circunstancias, está contigo y te da la victoria. Él te ha dado la victoria a través de Cristo Jesús. Así que, ¿cómo debes de pensar? Como lo dice Filipenses 4:8, ¿verdad? Entonces, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ¿qué estamos pensando? Pensemos los pensamientos de Dios, pensemos los buenos pensamientos que Dios tiene. Habla la palabra de Dios, habla bendición sobre tu hogar, habla bendición sobre tu familia, habla bendición sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu hogar, como lo dice allí el Salmo 91, ¿verdad? Pero dice Salmo 91, vamos allá a la palabra para terminar. Salmo 91 es un salmo que muchos lo conocen, pero pocos meditan en él. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, el castillo mío. Nuestro Dios es nuestro castillo, nuestro Dios es nuestra esperanza. Y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, el castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. Escúchame, Dios te ha librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Escúchame, en esta mañana el Señor te dice, yo te libro de la peste destructora. Ningún coronavirus, ninguna plaga tocará tu morada. Y dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele en medio del día, ¿verdad? Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Dios nos guarda, Dios nos protege. Dios, estamos bajo el abrigo del Altísimo. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Ninguna mortandad que en medio del día destruya no nos tocará. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará, porque ciertamente veremos la salvación y bendición de Dios en nuestras vidas. Así que piensa los pensamientos de la palabra de Dios. Transforma tu manera de pensar y no te conformes a este siglo, a esta situación que está pasando el mundo. Confía en Dios y Él hará. Amén. No dejes que el diablo traiga basura a tu mente y a tus pensamientos. Transforma tu memoria, resetea tu memoria con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios en Génesis, Dios dijo y fue hecho. O sea que el Señor transformó las circunstancias y las cosas se crearon por la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre las circunstancias, porque mayor es el que vive en nuestras vidas que el que está fuera en el mundo. Y sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Iglesia, usted es la iglesia triunfante, somos la iglesia triunfante y tenemos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado. Así que formateemos nuestra memoria, cambiemos nuestro chip con la palabra de Dios y démosle gloria a Dios, porque nuestra confianza viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Aleluya, damos gloria a Dios por la palabra en esta mañana. Gracias por haber estado conectados allí. Así que creímos, por lo cual hablamos, y tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Así que, iglesia, confiados en el Señor, sin temor, sabiendo y que nuestra confianza no está en medio de las circunstancias, sino que nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia triunfante, mayor es el que está en nuestra vida, y el Señor es nuestro ayudador. Jesucristo es nuestro ayudador, no temeremos. Los amamos, iglesia, gracias por estar conectados, gracias por estar allí escuchando la palabra del Señor. Así que transforma tu manera de pensar y cambiará tu vida. Transforma tu manera de hablar y las circunstancias cambiarán por la palabra de Dios. Así que aliméntate de la palabra de Dios, llena tus pensamientos con la palabra de Dios y camina de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas. Camina con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Recuerda, tenemos la mente de Cristo, tenemos los pensamientos de Dios, que son pensamientos buenos y no de mal. Tenemos los pensamientos que dice Filipenses 4:8, pensá en esto, ¿verdad? En todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto vamos a pensar. Habla bendición y dale la gloria a Dios. Háblale a la situación, porque va a cambiar en el nombre de Jesucristo. Y dale la gloria a Dios. Gracias, iglesia, los amamos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas bendiciones y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana en Iglesia Cristiana Vida en Cristo, carrera 28, número 1479, barrio San Alonso, Bucaramanga. Así que los esperamos domingos 10 de la mañana en el barrio San Alonso, carrera 28, número 1479. Así que traiga un amigo, trae algún vecino y amigo. Los esperamos, los amamos. Iglesia, bendiciones.